Muy buenas a toda la audiencia, el pueblo de Dios, saludos de todo corazón, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en todo lugar a donde tenga el privilegio de que pueda llegar esta bendita palabra de Dios por medio de este instrumento. He orado por todo aquel que tenga hambre y sed de justicia, para que pueda ser tocado el corazón por Dios y pueda tener misericordia de todo aquel que venga a escuchar la palabra de Dios, no la palabra del hombre, y venga a poner oído espiritual. Vamos a proseguir concordando la enseñanza 4 del primogénito de toda la creación, que fue su Hijo Jesucristo y que por Él hizo tronos, gobernantes, potestades, por Él y para su Hijo, para que en todo fuera glorificado su Hijo, tanto lo que hay en el cielo como aquí en la tierra. Vamos a concordar con otro versículo, por favor, siempre utilizando la bendita palabra de Dios. Vamos a utilizar, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias, Biblia en mano, Hebreos capítulo 1, la carta a los Hebreos, capítulo 1, del 1 al 7. Voy a empezar a leer el capítulo 1. Palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Bien, en el Antiguo Testamento Dios habló a su pueblo por medio de ángeles y por medio de ciertos hombres escogidos y ungidos con aceite, que representa la presencia de Dios, como Moisés, como Aarón, como David, como Salomón, ¿verdad? Pero que ahora nos viene a hablar por instrumentos y por medio de Cristo. Bueno, en otro tiempo, por medio de ángeles, por mensajeros, habló Dios muchas veces, está hablando del primer pacto. Dice en el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que, de cuando viene Cristo Jesús a la cruz y muere, se llama postreros días. Ahora, ya no nos ha hablado por medio de ángeles, sino nos ha hablado por medio de Cristo Jesús, que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y bajó personalmente el Hijo de Dios con la presencia de su Padre a traernos el mensaje de salvación. Dice la bendita palabra, ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Como en la enseñanza 4 nos enseña la bendita palabra de Dios, que todo lo que Dios hizo, sean tronos, gobernantes, sea allá arriba, aquí abajo, absolutamente todo lo hizo para Él y para su Hijo, el primogénito de toda la creación. Y lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Cristo Jesús es el heredero de todo lo que el Padre creó, de todo absolutamente. Así como algún padre cuando muere le hereda a su hijo y le deja en un testamento una herencia, pues bueno, de igual manera, cuando nuestro Señor Jesucristo fue creado por Dios, le dio todo. Por eso yo le decía en la enseñanza número 4, que hay algunos versículos en donde Cristo Jesús nos dice, yo soy rico, lo invito a ser coheredero junto conmigo a todo aquel que siga mi camino y que haga como yo hice, para que yo le pueda dar también así como mi Padre a mí me dio. Pero también dice aquí en este versículo 2 que Dios hizo el universo por Cristo. Y cuando toca la palabra universo, habla de todo lo de arriba, de todo estrellas, sol, lunas, galaxias, que son infinidad de galaxias que no conocemos, ¿va? Todo lo que hay es de Cristo y para Cristo. Entonces, es el primogénito de toda la creación. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Primero vamos a ir por partes. Voy a empezar a explicar este versículo 3 del capítulo 1. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, fíjese bien, resplandor viene de luz. Ahora, Cristo Jesús no bajó solo. Recordemos, cuando se acercó Jesús al Jordán, en donde estaba bautizando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús se acercó y le dijo, bautízame. Y Juan se quedó extrañado, diciendo, ¿cómo tú me pides que te bautice? Si tú bautizas con el Espíritu Santo, yo bautizo en agua nada más, yo tengo que ser bautizado por ti. Y Cristo le contestó, deja, porque así conviene que tú y yo, que somos siervos de Dios, hagamos, porque así lo mandó Dios para poner el ejemplo. Y entonces Juan entendió y le bautizó. Cuando Cristo Jesús sale del agua, se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y la Biblia nos da testimonio por medio de Juan, que él fue testigo ocular de cómo descendió la paloma del Espíritu Santo y entró Dios en Cristo Jesús. Entró su Padre, se encarnó el Verbo en Cristo Jesús. Porque lo único que habló Cristo Jesús fue la palabra de su Padre, que es salvación, es palabra de vida. Entonces, aquí lo dice otra vez, ¿va? Siendo el resplandor de su gloria, porque el mismo Cristo decía, yo no puedo hacer nada sin mi Padre. De hecho, cuando Cristo Jesús iba a la cruz, oraba, rogaba para que el Padre lo fortaleciera, ¿verdad? Y lo fortaleció por medio de ángeles. Esa es la gloria de Dios, el poder cargar con la cruz, el poder caminar en este camino por tierra seca como en el mar. Entonces, y siendo el resplandor es que, recuerde que Cristo Jesús dijo que Él era la luz del mundo y que nosotros éramos también la luz, que Mateo capítulo 5, usted se va a recordar, ¿verdad? Entonces ustedes son la luz del mundo. Una lámpara no se esconde debajo de un almud, o una ciudad establecida en un cerro no puede esconder su luz, así alumbre su luz delante de los hombres. Entonces, todo aquel que alcanza y termina un discipulado y alcanza el ministerio, vamos a alumbrar a los que están en tinieblas, vamos a quitar velos, vamos a darles luz de vida, porque somos el resplandor. Esa es la imagen de Dios el día de hoy. Así, el primogénito, recuerde que fue nuestro Señor Jesucristo, que en su momento fue el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es muy clara la bendita palabra de Dios, ¿va? Una sustancia es lo que hay adentro de un vaso, ¿verdad? De una taza. Entonces, bíblicamente el Espíritu Santo se representa como agua, como que Dios derramó de los cielos a toda carne, a todo aquel que en él creyera su bendita palabra para poder tener su imagen. Ya le dije que todo aquel hermana y hermano, bendito amigo mío, bendito pueblo de Dios, todo aquel que tiene la presencia de Dios es una criatura diferente, como dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Lo carnal pasó, lo terrenal pasó. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas y la gente nos desconoce, el mundo nos desconoce porque empezamos a vivir en una cuarta dimensión, en una dimensión angelical, en una dimensión espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces, Cristo Jesús trajo la imagen de Dios porque nunca tuvo amistad con el mundo, nunca escuchó música del mundo, nunca estuvo buscando el dinero, nunca estuvo buscando fama, nunca sino se dedicó únicamente al negocio de su Padre, a hacer el resplandor, a alumbrar, a dar palabra de vida eterna. De igual manera, como vamos a ver más adelante, ¿va? ¿Cómo podemos nosotros distinguir hoy
a un verdadero siervo de Dios, puesto por Dios y no por el hombre, y cómo podemos darnos cuenta si es puesto por el hombre y es un falso profeta. La imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, estamos viendo que en otro tiempo se habló de otra manera, no se habló por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? A los padres del Antiguo Testamento, pero que Cristo Jesús se encarna Dios en él y viene a bajar la palabra, el maná. Él dijo, yo soy el maná que ha descendido del cielo y todo el que coma tendrá vida. Entonces, Cristo Jesús se encarna el verbo y viene con su palabra poderosa de Dios por medio de Cristo a sustentar no a mi carne, sino al soplo de vida que resucitó Dios en el bautizo y que es mi espíritu el que va a estar ahí arriba, no este cuerpo, porque esta palabra es espiritual, se tiene que discernir espiritualmente. Para eso Dios nos dio el soplo de vida, que es el espíritu. Eso lo vamos a ir constatando más adelante. Y esta bendita palabra es un alimento de vida para el espíritu. Para mi carne, pues el alimento son una carne, una lechuga, unos chilaquiles, ¿verdad? Para mi cuerpo. Pero yo tengo otra comida que necesito todos los días, que es la palabra bendita de Dios, para que mi espíritu, como niño recién nacido, desee la leche adulterada espiritual, como dice en Pedro. Bien, entonces, el que sustenta para su gloria, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podemos ser salvos, es Jesucristo nuestro Señor. Y yo no me voy a meter a discutir con congregaciones, ¿verdad?, o religiones como Testigos de Jehová. Mis respetos, estas enseñanzas es para todos, yo no tengo desigualdad, es para que abra ojos de que si Jesús es el arcángel Miguel, que si Jesús es Dios. Miren, hermano, yo me baso en la bendita palabra de Dios, ¿no? Así como también a mí se me hace palabrería discutir si Jesús fue muerto en un madero o en una cruz. A mí qué me importa, Cristo Jesús dio la vida, sea en un madero, sea en una cruz. Lo importante es que Cristo Jesús dio su vida. Entonces, muchas veces se ponen a discutir con cuestiones que no edifican, con palabrerías que llevan a la impiedad cada vez más y más, sin discernir lo espiritual. Así que aquí estamos viendo entonces el Hijo de Dios, ¿verdad? Y quien sustenta todas las cosas. Por eso Cristo Jesús dijo, ¿verdad? Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre más que Jesucristo. Por eso Jesús dijo, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Yo soy el que el Padre me dio todo. O sea, religión que no confiesa a Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador, no puede llegar al Padre ni puede ser sustentado, ¿no? Como en el catolicismo, pues hablan de María. Últimamente están cambiando sus estrategias, ¿verdad? Porque empiezan a hablar más de Jesús, pero siempre la Salvadora, siempre la Reina de los Cielos, que claro que usted como pueblo de Dios y yo, gracias a esta bendita verdad, hoy conocemos la verdad. Entonces, no hay otro nombre, Cristo Jesús. Aquel que lo niega no puede ser sustentado, ¿verdad? Porque Cristo Jesús dijo, y le dijo a los fariseos, ¿verdad? Si ustedes no me conocen, nunca van a conocer al Padre. Necesitan primero conocerme a mí para poder conocer al Padre. Así que estamos dando testimonio de lo principal, hermanos. Sustenta todas las cosas con la palabra, y aquí es muy importante, de su poder. Yo le decía en la enseñanza número 4 que por la palabra de Dios se hicieron cielos, se hizo en 6 días el mundo, y que esta palabra está viva, que es una palabra de un ser poderoso, Dios, ¿verdad? Que transformó mi vida, que esta palabra tiene poder cuando la llevamos a cabo, porque esta palabra es una comida para un crecimiento espiritual, etc. Entonces, palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Purificación, limpieza de los pecados, ¿verdad? Rápidamente hago un resumen. Yo les dije que iba a explicar cada versículo, me voy a dar la tarea de eso. Usted debe de conocer los versículos que voy a tocar. En el primer pacto fue una preparación
de sacrificios de machos cabríos, con sangre de machos cabríos, cuando el pueblo de Dios pecaba con la ley mosaica, en los cultos que ellos tenían en el primer pacto terrenales, ¿verdad? Y se acercaban al sumo sacerdote para ofrecer la sangre, porque el sumo sacerdote no, el animal lo degollaban, no entraba la carne al lugar santísimo, sino que el animal era quemado afuera con sus entrañas, ya representando proféticamente el bautizo, cuando nosotros crucificamos la carne, que el fuego de Dios viene a consumir nuestra carne para ser seres espirituales, y que únicamente al altar y a la presencia de Dios entraba la sangre del animal para perdón de los pecados. De igual manera también hoy en el altar, que es la iglesia, entra únicamente sangre, no puede entrar carne en el ministerio, los que estamos sirviendo, no los discípulos, pero eso lo vamos sirviendo poco a poco. Entonces, bien, Dios dijo, estoy hastiado de los sacrificios, estoy hastiado de esto claro, es un sinónimo que utiliza Dios en la Biblia, porque no quitó el pecado del mundo esa sangre, ¿verdad? No pudo traer la presencia de Dios en el ser humano. Entonces, hay un versículo bíblico en donde Abraham, cuando Dios le pide a su hijo en sacrificio, que el muchacho dice, está el altar, está la leña, pero ¿dónde está la víctima? Abraham le dijo, hijo, Dios proveerá. Ya profetizando que Dios puso a su cordero, que ya no nos pidió a nosotros cordero, como en el Antiguo Testamento le pedía al pueblo de su ganado un cordero. Dijo, Dios proveerá, Él pondrá su cordero, el unigénito, recuerde, el primogénito de toda la creación, porque cuando Dios vio que entró el pecado al mundo, no nos desamparó, sino que Cristo Jesús se ofreció como ofrenda a su Padre para bajar, y con su vida, porque la sangre representa la vida, ¿verdad? El alma, que es la vida, con su vida, con su sangre en la cruz, una sangre sin mancha, una sangre pura, una sangre del unigénito Hijo de Dios, entonces pudo traer la limpieza y purificación de nuestros pecados, porque nuestro Señor Jesucristo fue el pagador que descendió esos 3 días que estuvo, ¿verdad?, a donde nosotros teníamos que ir. Entonces, Él nos purifica a todo aquel que cree por fe, y a todo aquel que toma su cruz y decide arrepentirse y apartarse de la mesa de Satanás y entregar sus vidas a Cristo. Entonces somos purificados, ¿para qué? Para un discipulado, y que después de que se nos dé una forma, la llenura del Espíritu Santo, alcancemos la imagen de Dios y seamos también el resplandor. Para eso nos purificó, para eso nos salvó, para trabajar en su obra, como lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y luego se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué maravilloso camino que Cristo Jesús nos deja, ¿no? Porque primero Jesús desciende en carne, ¿verdad? Se vuelve siervo, se humilla a sí mismo, se hace obediente hasta la muerte de cruz a su Padre, y nos dice, el que quiera ser el mayor va a ser el menor. Aquí les pongo ejemplo, yo vengo a lavar pies, yo vengo a dar mi vida, yo soy el resplandor de mi Padre, vengo a traerles salvación. Todo el que me quiera seguir y quiera estar a mi diestra, aquí el camino les dejo, porque yo que fui obediente, una vez que concluí la obra por la cual el Todopoderoso, el Creador de los cielos, me hizo y me predestinó para hacer esto, luego de haber cumplido y haber acabado mi obra, me dio reposo y me sentó a su diestra. Alabado sea Dios. Y mira, hermana y hermano, la diestra representa el poder de Dios, la siniestra representa el aborrecimiento de Dios. Entonces, siempre que la bendita palabra de Dios nos habla de su diestra, hallamos la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Dice en el versículo 4, se sentó a la diestra en las alturas. Esto también es muy importante, le dije que le iba a desglosar, porque Dios lo exaltó hasta lo sumo. Sumo significa hasta arriba. O sea, arriba de Dios no hay nadie. Él es el Altísimo.
Todo está por estado de sus pies. Ángeles, serafines, todo está por estado de sus pies hasta llegar acá abajo y el lago de fuego donde todavía no hay nadie. ¿Va? Todo está por estado de sus pies. Entonces, de igual manera, usted, si es obediente y vence hasta el último, también nos va a sentar y va a poner a nuestros enemigos el día de mañana, a todos los adversarios, a todos los que predicaron en contra de la sana doctrina de Cristo Jesús, por debajo y por estado de los pies de Dios, porque también de igual manera como Cristo Jesús es el camino, pues vamos a estar en las alturas, aquel que sea digno de recibir esa recompensa y venzca hasta el final. Entonces, Dios lo siente en las alturas una vez que nuestro Señor termina su obra aquí, y fíjese bien, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, hecho superior a los ángeles, claro que desde el principio Cristo Jesús era superior a los ángeles, el primogénito de toda la creación, con más poder, porque la Biblia nos dice que Cristo Jesús gobernaba allá arriba lo celestial junto con su Padre, pero cuando Cristo Jesús baja como una ofrenda, como lo dicen Filipenses, ¿verdad? Que se despojó de todo, se despojó y no se aferró a el ser igual a Dios, sino que tomó forma humana y forma de siervo, naciendo como nosotros, para venirnos a traer ese mensaje celestial y que Dios rogara por nosotros, y nos dejó un legado de obediencia, porque aquí Cristo Jesús no fue rey mientras estuvo en el cuerpo humano, lo quisieron hacer rey muchas veces, ¿verdad? Y Cristo Jesús dijo, yo no soy rey de aquí abajo, yo soy rey de otro lugar. Aquí Cristo Jesús nos viene a enseñar que no se dejó adorar, no se dejó cargar, no se dejó aplaudir, ¿verdad? Sino Cristo Jesús nos deja un legado como sirviente, se ciñe la toalla, lava los pies, ¿verdad? Y Él dice muy claramente, ahorita ustedes no lo entienden, pero lo que yo he hecho lo van a hacer ustedes después. Que posteriormente, cuando tenga dudas de todas estas cosas, ¿verdad? Yo les puedo dar la enseñanza de lo que es lavar pies, ¿no? Físicamente no, porque hay iglesias que hasta la fecha llevan un lebrillo y lavan pies, y la Biblia no es terrenal, es espiritual. Nos está hablando de dar nuestras vidas, discipular a una persona por años, ¿verdad? Para que sea digna de llevar el evangelio, ¿verdad? Para que, como Juan el Bautista decía, el que viene, yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias, no soy digno de llevar el evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas a los gentiles. Pero Cristo Jesús con su sangre nos hizo dignos, no de desatar la correa, sino de ponernos las sandalias y de ir a lavar pies a los que hemos terminado un discipulado, para que el día de mañana sean dignos y puedan llevar el evangelio con pies limpios. Pero luego lo vamos a ir viendo poco a poco todo esto, hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Entonces, una vez que Cristo Jesús baja, fue hecho menor que los ángeles en poder y en potencia. ¿Por qué? Es algo tan maravillosa el amor de Dios y la enseñanza de Dios. Mire, hermana y hermano, si yo predicara que Jesús es Dios, ¿cómo lo voy a imitar? Digo, Dios es todopoderoso. Dios, no, nadie lo puede igualar. Yo no puedo ser como Dios. Pero entonces, si yo predico que el Hijo, la primera creación, tomó forma humana y se le dio la misma gota de agua, menor que los ángeles, que se le dio a Cristo, y que Cristo Jesús nos mostró con esa gota de agua que pudo caminar sin pecado, Dios es justo, hermanos. Porque cuando Cristo Jesús dijo, ejemplo les he dado, es que yo no le voy a poder decir el día de mañana, ay, porque eres el Hijo de Dios, ¿cómo no vas a poder? Tú tenías más poder que yo, ¿cómo me exiges? Cuidado, hermanos, pueblo de Dios. Vamos a ver que lo que recibió Cristo en el Jordán fue lo mismo que usted recibió por fe en el bautizo, si es que lo hizo conforme al Evangelio, para que en todo sea glorificado Dios. Ahora, recordemos que Cristo Jesús, antes de ir a la cruz, oraba en el huerto de Getsemaní con gotas de sangre, y dice la palabra que los ángeles bajaron y le fortalecieron para poder ir a terminar con la obra de Dios.
en la cruz. Para eso, porque no es fácil terminar la obra de Dios. Para exhumar, se me ha olvidado la palabra. Cuando Cristo Jesús dijo, exhumado es, Señor, es porque fue fortalecido por Dios por medio de ángeles. Pero una vez que Cristo Jesús termina lo que el Padre le mandó, entonces fue hecho superior a los ángeles, lo sienta a la diestra. De igual manera, algún día, si usted termina la carrera, va a ser hecho superior a los ángeles allá arriba, ¿verdad? Porque los ángeles tienen un ministerio allá que nosotros vamos a tener otro, como hijos de Dios. Pero bueno, con más excelente nombre que ellos, porque el nombre es Salvador. Y ningún ángel es Salvador, ¿verdad? Los ángeles, como lo dice más abajo, que no lo vamos a leer, son ministros de Dios, de llama de fuego, con la presencia de Dios, para los que se van a salvar. Pues tienen un trabajo ellos. Dice en el versículo 5, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será hijo. Entonces, de los ángeles. Yo le había comentado que íbamos a ver más adelante, ¿verdad? Que la primera creación de Dios, lo primero que hace, a ninguno le dio Dios la potestad de llamarse hijos, sino nada más servidores, ¿verdad? Ahora, yo no voy a discutir con el Creador ni ponerme a cuestionar, como dice en Corintios, ¿verdad? ¿Quién altercará? ¿El barro altercará con el que lo hizo? No puedo, ¿no? Ese es el Creador, Él tiene su sabiduría perfecta, ¿verdad? Que muchas veces no podemos entender, pero que los ángeles están bendecidos, porque yo le digo algo, estar en la presencia de Dios es la bendición más grande que hay. Ya no importa el trono, yo me conformo con llegar, no me importa el lugar que me vaya a dar allá arriba, me conformo con estar allá arriba. Como también yo le digo algo, ¿no? Aprovechando en esta enseñanza, hoy se pelean por ser apóstoles, por llevar un nombre. No, confórmese con el don que Dios le dio, porque no importando el don, ¿verdad? Sea ministro, sea diácono, sea maestro, no importa, lo importante es que tiene la sustancia de Dios, que tiene la presencia de Dios, ¿no? Vamos a ver más adelante, hermanos y hermanas, cómo la iglesia de hoy está engañada por Satanás. Buscan fama, buscan poder, buscan renombres, ¿verdad? Que de hecho, vamos a ver más adelante lo que es un ministro verdadero. Entonces, a ningún ángel le dijo Dios, mi hijo eres tú. Entonces, el primogénito de toda la creación que hace Dios, lo engendra Dios. La palabra engendrar es darle vida. Es muy importante, ¿verdad? Para no decir también, ojalá usted vaya creyendo en la Biblia, pues estamos utilizando muchos versículos bíblicos y puedo ampliar este tema porque más adelante tengo una enseñanza muy amplia, por si usted me la pide, ¿verdad? Para mostrar con más de 250 versículos bíblicos que Jesús es el Hijo de Dios, que es creado, que es un mediador, que tiene que Dios lo hizo igual a él o igual a él, porque así lo dice, ¿va? Así como el Padre es adorado, a mí me van a adorar, porque así lo dejó Dios. Entonces, a Cristo Jesús igual que a Dios. Yo a Dios no dejo de exaltarlo, pero yo no puedo llegar a Dios si no es por medio de Jesucristo. Primeramente tengo que conocer a Cristo para poder tener una comunión con el Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, una vez que Dios lo hace hijo, y a los ángeles no. Él heredó más grande nombre que ellos. Y yo seré a él padre y él me será mi hijo. Ahora, yo, hermana y pueblo de Dios bendito, cuando después de años Dios me empezó a dar entendimiento y vi que la creación de allá arriba, pues tiene la riqueza de estar con Dios, pero no la riqueza de que son hijos, yo me puse a meditar, me puse a llorar, le dije, Señor, gracias, pero mi hijo, sí, gracias, pero a ti te he mandado pruebas, a ti te he mandado en este mundo que es un fideicomiso, ¿verdad? Que es una prueba como extranjero y peregrino para que te ganes ese nombre eterno.
¿verdad? Porque mis hijos no pecan, mis hijos son santos, mis hijos llevan mi sustancia, mis hijos son seres espirituales, mis hijos son resplandor, mis hijos son el verbo, mis hijos enseñan la verdad. Entonces, vamos, hermana, aquí yo puedo perder porque yo estoy en la cuerda floja, mi vida está peligrando todos los días, tengo que guardarme de no caer, tengo que cuidarme del adversario, como vamos a ir viendo, ¿ah? Yo espero terminar mi carrera como dijo el apóstol Pablo, no es que yo ya haya ganado esta carrera, es que prosigo para ver si soy asido para lo cual fui llamado. Y ya después de mucho tiempo Pablo dice, yo he corrido la buena batalla, ahora me está esperada la corona de vida, pero cuánto sufrió, cuánto padeció. Fue un hombre que fue resplandor, fue un hombre que enseñó la palabra, al igual que a Pedro cuando anuncia su muerte, que va a ser sacrificado. Entonces, es muy importante, hermanos benditos, que nosotros ahorita también somos mucho menor que los ángeles, pero así como Cristo es el camino, vamos a recibir también un cuerpo. Esto lo dice en la Biblia. ¿Qué dijo Cristo? Yo me voy a preparar morada para ustedes. Si no fuera así, no les diría. Hay muchas moradas donde yo voy. La morada es el cuerpo que vamos a recibir allá arriba poderoso, porque vamos a ser semejantes a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Ojalá, hermanas, esta palabra, bendito pueblo de Dios, que a mí me ha servido, sea para darnos ánimo, sea para seguir adelante, sea para seguir cargando con la cruz. Bien, dice entonces en el 6, perdón. Y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, ¿quién es el que introduce al primogénito al mundo? Dios, el Padre. Le dice, hijo, y claro, él se ofreció como ofrenda voluntariamente, Padre, yo voy a tu creación, a lo que se perdió, yo voy, heme aquí. Entonces, Dios lo introduce, ¿verdad? Porque así también yo no me puedo dar gloria de lo que hago, todo es manejado por Dios. Dice la palabra que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, Dios introduce y ese es el amor de Dios, que cuando vio que estaba el imperio, las tinieblas en el planeta Tierra, la oscuridad, Dios introduce al primogénito con el resplandor de su imagen para alumbrar el camino que lleva a la vida eterna. Y dice, adórenle todos los ángeles de Dios, porque si usted sigue leyendo Hebreos, ¿verdad? Capítulo 1, que ahorita no nos vamos a dar a esta tarea. Bueno, los ángeles tienen un ministerio con los seres humanos, con el pueblo de Dios de los que nos vamos a salvar. Hay una lucha también espiritual entre los ángeles y los demonios, así como hay una lucha entre nosotros con demonios y con seres que traen demonios que se oponen a todo. Igual hay una guerra, hay una batalla. Entonces, los ángeles en todo momento son servidores a favor del pueblo de Dios, de los que nos vamos a salvar. Así también, en todo momento, los ángeles estuvieron fortaleciendo al Señor Jesucristo. Dice en el 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y ministros de llama de fuego. Ahora, aquí estamos viendo la creación celestial, una de los ministerios que tiene, de los muchos ministerios que tiene, ¿verdad? El principal ministerio de los ángeles dice que Dios los hizo, fíjese bien, ángeles y que son espíritus. No son como nosotros carne y espíritu. Nosotros somos carne y espíritu aquí. Ellos son espirituales, no tienen nada que ver con la carne. Si hubiera un ángel aquí ahorita y le digo, oye, mira esta muchachona, ¿verdad? O tómate una botella, o mira, hay 3 millones de euros ahí y predica conmigo mentira me va a decir, no se me antoja, platícame de otras cosas. Yo soy un ser espiritual, o sea, no puedo ni siquiera alimentarme de lo que tú te alimentas. Yo tengo otro alimento. Bueno, son espíritus y les llama ministros. También son ministros, también son obreros de Dios y a sus ministros llama de fuego. Recuerda, hermana, yo me voy a detener tantito a explicarle lo del fuego. Hay 2 fuegos en la Biblia. Uno del dragón, de Satanás, que destruye, que quema, que deja sin vida.
Pero el fuego de Dios en un ser humano quema la carne para no andar en la carne y nos da vida en el espíritu para alumbrarnos. Entonces, cuando habla de fuego, como le voy a recordar un versículo bíblico de Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista decía, pero el que viene tras de mí yo no soy digno de desatarle las correas, él es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el fuego de Dios es luz, el fuego de Dios es vida para mi espíritu y claro, el fuego representa la presencia de Dios en un ministro, porque nadie puede tener el lujo de ministrar y de ser y decir soy un ministro de Dios si no tiene el resplandor y si no tiene su imagen, porque en todo va a ser glorificado Dios. Entonces, por eso se les llama ministros de llama de fuego. Bien, ya le dije hermana y hermano, si quiere que ampliemos alguna duda que tenga fuera de esta enseñanza, con mucho gusto la atiendo en los teléfonos, ¿verdad? O personalmente si viene para aclarar cualquier duda. Me va a ser un privilegio para mí. Yo acuérdense que le dije en un principio que soy un siervo de Dios, el cual doy la vida y me dedico a ser un sirviente de Cristo Jesús. Dice en el 8, más del Hijo dice, ya vimos los ángeles quiénes son, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Bien, Cristo Jesús cuando sube, se sienta a la diestra del Padre y el Padre lo hace o igual a Él en poder y en gobernatura. Ahora vi, tu trono, Dios, que está sentado a la diestra, por el siglo de los siglos, Señor, nadie me lo va a quitar. Así también, como si usted, hermana y hermano, vence, la bendita palabra de Dios dice que va a ser por la eternidad, por los siglos de los siglos, la bendita recompensa que vamos a recibir. Por eso dice, por el siglo de los siglos, que es una eternidad. Cetro de iniquidad es el cetro de tu reino. El cetro lo podemos nosotros conocer, por ejemplo, ¿verdad? En el libro de Esther, cuando en Basti, que sabemos que pues, con el rey Asuero, ¿verdad? Representa a la iglesia que tiene su propio banquete. Y Esther representa aquella mujer, aquella iglesia que se atrevía, ¿verdad? Con el eunuco para agradar a Asuero, el rey. Y recordemos que nadie se podía acercar al rey porque podía morir, pero el rey tenía un cetro, ¿verdad? Que si lo extendía, hallaba favor. Ahora, el cetro es el poder que Cristo Jesús nos da. El cetro es el poder que Dios le delegó a Cristo Jesús para que Cristo Jesús se lo diera al que Él quisiera. Y claro que Cristo Jesús nos dice muy claramente que Él haya favor o hallamos favor a aquel que es obediente, a aquel que sigue su camino. Entonces, a Cristo Jesús se le da la resurrección de los muertos, se le da el juicio, se le da el pan, se le da luz, se le da absolutamente todo. Ese es el cetro de tu reino, ¿verdad? Como dijo Juan el Bautista, arrepiéntense porque se ha acercado el reino de Dios. Dice aquí, ¿por qué se lo dio Dios? ¿Por qué le dio todo esto? ¿Por qué lo hizo heredero? Porque dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Es muy importante, ¿verdad? Que está el libre albedrío, que también la primera creación de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, también lo hizo con voluntad propia, también sabía entre el bien y el mal. Esto es muy importante porque más adelante vamos a ver cómo empieza el pecado allá arriba en el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, en lo celestial. Entonces, aquí cuando dice has amado la justicia, la palabra justicia en la Biblia son todos los mandamientos de Dios, que viene de ser justo, ¿verdad? Y amar la justicia es contender ardientemente por la fe, guardar cada mandamiento, amar la luz. Vuelvo a repetir, contender ardientemente por la fe, tapar bocas de leones, ¿verdad? A todos los que se levantan y se oponen contra la justicia y contra el verdadero camino de Dios.
Porque Cristo Jesús así vino a decir, amó la justicia. Yo pongo 2 ejemplos, ¿verdad? ¿Qué les decía a los fariseos? Ustedes son de vuestro padre el diablo, San Juan 8:44, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla de mentira suya. Les decía cueva de ladrones, raza de víboras. Y de igual manera, hermanas, pues amar la justicia es lo que Cristo Jesús también hizo cuando da un azote de cuerdas en el templo, ¿verdad? Y voltea la mesa de los cambistas y dice, no hagan mercadería en la casa de mi Padre porque será llamada casa de oración. Es amar la justicia. Entonces, para encontrar hoy un hombre verdadero que tenga a Dios, y empezamos también con uno de los frutos, ¿verdad? Es que ame los mandamientos, es que ame la bendita palabra y el camino de Dios. Nuestro ejemplo principal es Cristo. Has amado la justicia y has aborrecido toda maldad. Acuérdense que hay 2 seres, uno llamado Dios, otro llamado Satanás, que lo vamos a estudiar más adelante, cómo cayó, cuál fue su deseo. Entonces, en el planeta Tierra, aquí con los seres humanos existe el bien y existe el mal. La puerta ancha, la puerta mala. La puerta ancha, la puerta angosta. La bendición y la maldición. Pero hay muchos cristianos hoy que no aman la justicia, como dice en San Juan 3, ¿verdad? Y no vinieron a la luz porque sus obras eran malas, amaron malas tinieblas y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran reprendidas y aborrecieron la justicia. Ahora, aquí hay cristianos, ¿verdad?, que tienen el poder de Dios para apartarse de la mesa de Satanás y aborrecer toda la mesa de Satanás, que es carnal y deseosa la carne, y amar la cruz, amar la espiritualidad, amar la ley, amar la justicia. Entonces, primeramente como ejemplo, entonces hermanos, eso es amando la justicia. Y es el fruto que nosotros tenemos que tener el día de hoy. Allá arriba, en lo celestial, como ya lo hemos visto, que el primogénito de toda la creación fue nuestro Señor Jesucristo y por Él fueron hechos tronos, gobernades, potestades, todo lo que hay arriba en los cielos y debajo de la tierra. Bueno, vamos a empezar entonces a ver con la bendita palabra de Dios en donde principia el pecado, que la enseñanza número 1, yo le dije literalmente lo que significa pecado en la Biblia. Pecado es la transgresión a un mandamiento, es transgredir un conocimiento que nos ha dado una autoridad superior que es Dios y que con conocimiento hagamos lo contrario. Ese es el pecado. Nosotros, cuando Cristo Jesús vino y dijo que estábamos en pecado, se le llama pecado de ignorancia porque nosotros no teníamos esta ley ni conocíamos la ley. Pero si usted peca con el conocimiento como Adán y Eva, entonces sí hay un fruto que es la muerte. Bueno, vamos por favor, hermanas y hermanos, a Hebreos 8, porque esto es muy importante, versículos del 5 al 6. Hebreos 8, ahí mismo adelantito, por favor, del 5 al 6. Dice, aquí va a hablar, esto es muy importante que lo subraye, o si ya lo sabe, que lo medite, porque esta es la base para poder entender toda la Biblia, primeramente la santidad, pero mire lo que dice. En el 8 habla de Cristo, ¿verdad?, de un mediador de un nuevo pacto, pero dice aquí en el 5, los cuales, y hablando del Antiguo Testamento, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, Moisés, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el cielo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, aquí estamos viendo que todo el Antiguo Testamento era una parábola, una sombra, una figura, no lo verdadero. Como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Una sombra únicamente, una preparación nada más, ¿verdad?,
para que viniera lo verdadero. Por ejemplo, habla del tabernáculo que se le pidió a Moisés erigir conforme al modelo del tabernáculo que está en el cielo. No que fue el tabernáculo del cielo, sino una imagen únicamente con medidas, con materiales, con todo hecho conforme Dios se lo mandó. Trayendo en el nuevo pacto lo verdadero, en este pacto ya lo espiritual. O sea, el Antiguo Testamento, las guerras que hubieron con los filisteos, las espadas, los cascos, todo era una sombra, porque hoy nuestro yelmo es el yelmo de la salvación. Nuestra espada ya no es física, ya no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, entra lo espiritual, ¿verdad? Y entonces puedo entender la Biblia como fue una preparación con cultos terrenales para que pudiéramos entender que esa sombra era espiritual. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de igual manera, luchaban con gigantes. Hoy los gigantes representan a los demonios, a Satanás. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era agricultor, era ganadero, ya como una sombra o como una figura de que hoy también somos nosotros sembradores, ¿verdad? Que también aramos tierra, que también regamos, que también estamos trabajando en el Edén, en el huerto de Dios, en el campo de Cristo Jesús que nos trajo, que la ganadería también representa hoy estar cuidando ovejas, como en su tiempo Jacob, ¿verdad? Con su suegro, como Moisés, como David, eran pastores de ovejas, como una sombra de lo que iba a venir. El buey bíblicamente representa el que trilla, el obrero, etcétera, hermanos. Entonces, el Antiguo Testamento es muy importante porque nosotros de aquí en adelante vamos a hablar con puro simbolismo espiritual, cosa que nosotros vamos a comer lo espiritual y no a lo terrenal. Entonces es muy importante que vayamos nosotros comprendiendo la bendita palabra, y vamos en Hebreos 10:1, por favor, para concordar también esto. Aquí mismo dice la bendita palabra de Dios: porque la ley, hablando del Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Ahora bien, habla del Antiguo Testamento, de la ley, ¿verdad? Dice aquí que teniendo la sombra de los bienes venideros. Entonces, yo pongo mi mano en el sol, en una mesa, voy a hacer una sombra, y a mí me pueden dar una cuchillada en la sombra, ¿verdad? Me pueden dar un balazo y no me van a hacer nada, porque es la sombra. Lo verdadero está arriba, lo que está haciendo la sombra. De igual manera, la ley fue una sombra, fue una preparación, tabernáculos, sacrificios, sangre, la fuente de bronce, la comida que tenían que comer, lo que no tenían que comer. Todo era una sombra de lo que iba a venir. Y ahora Cristo Jesús, por medio de su sangre y por medio del sacrificio que Él ofrece, nos trae lo verdadero, nos trae lo que Dios predestinó cuando entró el pecado con Adán y Eva, y nos los vuelve a regresar nuevamente, dejando una plataforma en el Antiguo Testamento para que todo aquel que busque, que escudriñe y que no peque, pueda entender la inmensidad, la profundidad y la anchura de su amor y del camino que lleva a la vida eterna. Entonces, muy importante saber que el Antiguo Testamento era una sombra, y algo muy importante, hermanas y hermanos, que voy a tocar, ir tocando poco a poco, para todos los que los han tratado de engañar con versículos del Antiguo Testamento, ¿verdad? De que podemos ser ricos, de que David fue rico, de que fue un rey, de que Salomón fue el hombre más rico, y que en su tierra las piedras se podían contar como plata, ¿verdad? Y que la reina de Sabá, y que den dinero. No, era una sombra, era una sombra. Las riquezas, las vamos a ir viendo, son superiores a lo que Satanás ofrece o a lo que es terrenal. Las riquezas son espirituales. Allá arriba no hay dinero, allá arriba no hay nada de eso, hermanos. Otras riquezas son que vamos a ir viendo. Ahora, yo no le digo que Dios esté peleado con el dinero, ni que le pueda dar dinero, por añadidura, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces,
todo el Antiguo Testamento era una sombra. Yo no puedo utilizar el Antiguo Testamento para enseñar que usted puede tener 1000 mujeres como las tuvo Salomón o varias mujeres como las tuvo David, porque todo es espiritual, todo es una enseñanza espiritual que no conlleva a leerlo a la carne, sino a entenderlo espiritualmente, porque la Biblia se tiene que discernir espiritualmente. Entonces, era una sombra, dice aquí, de los bienes venideros. Y bienes venideros porque en el Antiguo Testamento pues no estuvo el Espíritu Santo, no estuvo la sangre de Cristo, no estuvo la luz. Entonces eran bienes venideros, ¿verdad? No la imagen de las mismas cosas. O sea, el Antiguo Testamento no pudo traer la imagen espiritual. Nunca puede. El Antiguo Testamento nunca pudo traer la imagen de Dios, porque por los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año. O sea, ya le expliqué yo hace un rato que la sangre de los machos cabríos no pudo traer lo presente, no pudo traer a Dios con nosotros, ya lo explicamos. Dice, y hacer perfectos a los que se acercan. Aquí habla, y vayamos entendiendo la palabra, habla de perfección. Hoy hablar en la congregación de ser perfecto, de ser santo, que no es nada más ni nada menos que cumplir todos los mandamientos, a la gente le asusta. La gente dice que somos legalistas, la gente dice que somos autoritarios. Hermanos, yo voy a utilizar la palabra. Si usted quiere creer en Dios y en lo que le dice Dios, gloria a Dios. Y cualquier duda, vuelvo a repetir, cualquier duda que usted tenga, antes de que se aparte, antes de que lo engañen, hable, pídame por favor, para que yo le amplíe más con la Biblia y que no sea engañado, porque Satanás es astuto. Por eso en el Antiguo Testamento no hubo perfección. El Antiguo Testamento fue de debilidad. El Antiguo Testamento fue de carne. La carne es débil. La perfección viene, como ya lo vimos en algunas enseñanzas anteriores, por medio del poder de la fe y del Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos por favor, hermanas y hermanos, a empezar a ver la caída de Satanás, de este ser precioso que estaba en los cielos. Vamos a Isaías 14, por favor. Isaías 14. Vamos a empezar desde el versículo 12. Voy a leer del 12 al 15 y luego me doy a la tarea de explicarlo. Dice en el 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Meditemos, hermanas, hermanos y pueblo de Dios. Yo siempre le voy a dar un consejo. Siempre que utilicemos la bendita palabra de Dios y yo utilice un versículo, usted lee el contexto, los versículos de arriba y los de abajo. De hecho, todo Isaías 14 habla de la caída de Satanás, poniendo sombras y figuras terrenales y utilizando reyes, ¿verdad? En su momento como Nabucodonosor, como Faraón, que simbólicamente representan a Satanás. Moisés simbólicamente representa a Cristo. Como figuras terrenales, ya lo vimos, era una sombra de lo que iba a venir. Los filisteos, los amonitas, los moanitas, tienen una representación también hoy espiritualmente de los demonios, de los del mundo. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, vamos. Primero, ponga atención. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Hermanas y hermanos, la palabra caída significa pecado, significa de ser un ser espiritual, y la caída y la profundidad representa el infierno, representa el mundo donde estamos, representa estar
gobernados por el rey de las tinieblas, porque el trono de Satanás está en el planeta Tierra, ¿verdad? Representa lo de aquí abajo. De hecho, claro que Dios es el que lo arrojó del cielo, dice la palabra que fue arrojado como un rayo, ¿verdad? Todo tiene representación, porque un rayo cae en cuestiones de segundos, de arriba para abajo, y truena y destruye. De igual manera, recuerde que el simbolismo, cuando vea este simbolismo en Dragon Ball, en muchas cosas y productos, que ya la mayoría pues son satánicos y meten simbolismos satánicos, representa la caída de Satanás. Ahora, de igual manera yo le voy adelantando, hermana y hermano, el cristianismo es ir hacia Jerusalén, es teniendo una estatura espiritual, es irnos separando del mundo. Usted se bautiza, ¿verdad? Y usted empieza a ser obediente, aquí está el mundo, y si usted empieza a alejarse y a ser un ser espiritual poco a poco, hasta alcanzar la perfección y poder caminar sobre el mar que representa el mundo, ¿verdad? Como Cristo Jesús caminó en el mar, pero Pedro lo quiso hacer siendo un discípulo. Recuerda, hermano, que vamos a ver muchas cosas. El mar simbólicamente representa el mundo, ¿verdad? Simbólicamente como una sombra. Entonces, nosotros, si Pedro no hubiera pedido ayuda, por ejemplo, que cuando se estaba hundiendo, hubiera ido a las profundidades, hubiera caído, como dicen Judas, ¿verdad? Ustedes son fieras ondas del mar que espumean su propia rabia. Le hablo así porque usted conoce la palabra, ¿verdad? Usted sabe de lo que le estoy hablando en Judas, que habla de los falsos profetas, ¿verdad? Entonces, todo tiene representaciones. Entonces, ¿cómo caíste? Ahí vamos entonces viendo lo que significa caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahora bien, bíblicamente, ya le dije que lo que va a venir es una sombra siempre de lo que estamos viendo, ¿verdad? Bíblicamente, el lucero representa una estrella que alumbra. El lucero representa algo que está en la oscuridad, que da luz, como Cristo Jesús, ¿verdad? Y Dios representan luz y Satanás la oscuridad. Entonces, este ser que se le llama lucero, hijo de la mañana, porque también en la noche hay oscuridad, en la mañana sale el sol. Dios y Cristo Jesús representan la luz, representan la mañana. De hecho, cuando venga Cristo Jesús, se nos dice que acaba la noche, ¿va? Ahorita estamos de noche, simbólicamente hablando, y que velemos, que no durmamos, porque que esperemos a Cristo Jesús velando, que ya no tarda en llegar, va a ser la mañana. Entonces, este era hijo de Dios, era hijo de la mañana, era hijo de luz. ¿Cómo caíste, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, cortado. ¿Quién lo cortó? ¿Quién lo desechó? ¿Quién lo arrojó? Así como dice también en San Juan, ¿verdad? Que todo pámpano que no lleve fruto es cortado y es aventado, ¿verdad? De igual manera Dios también te corta de su presencia, te corta de su raíz, te corta de su amor, te corta de su sustento. Y le digo, lo peor donde uno puede estar es en las profundidades, porque el tercer cielo no tiene nada que ver con el planeta Tierra, en donde nosotros no somos de aquí. No va a decir, ¿y por qué yo estoy en la Tierra? Dios nos sacó de la Tierra, ¿eh? Dios me hizo un ser espiritual. Dios me dio una cruz donde estoy suspendido y donde estoy arriba y no participo de las obras de abajo. Porque ahí está Satanás, ahí está el trono de Satanás en el mundo, en lo terrenal. Entonces, cortado fuiste por tierra, es que en el momento que este ser peca, Dios lo arroja de allá arriba. Ahora, bien, si allá arriba no había un demonio, no había seducción, ¿qué fue lo que pasó? Mire, hermana, si usted lee bien la Biblia en Apocalipsis, dice que después de que Satanás sea arrojado en las profundidades, aún así los seres humanos, sin una seducción,
muchas veces se van a inclinar a la codicia, ¿verdad? A la avaricia, a desear el poder. Entonces, eso es como yo le digo, ¿verdad? Yo soy una persona pobre, por ejemplo, ¿verdad? Muy pobre, y a mi lado construye un rico, dos ricos o tres ricos residencias y con tentaciones que digan, bueno, yo no tengo esto y mira, está a la mano para tomarlo. No hay necesidad de que alguien llegue y me diga, hazlo, sino que con el libre albedrío y con los deseos yo puedo codiciar y puedo robar, ¿verdad? Entonces, de igual manera, el Dios de los cielos y de la tierra, la tentación más grande que puede haber y no la puede quitar Dios, es su trono, es su poder. Digo, si lo quitara, pues no habría Dios. Tenemos nosotros que conocer que Dios es insuperable, que no podemos usurpar su lugar, ¿verdad? Porque vamos a ver el veneno que trae aquí a los seres humanos y qué fue el veneno que trajo y sigue trayendo a muchos. Entonces, lo que Satanás deseó y codició fue el poder, fue la adoración, que vamos a ir viendo poco a poco, fue el reconocimiento, ¿verdad? Entonces, fíjate bien lo que dice. Entonces, ¿verdad? Tú que por tierra, ahora dice, fuiste cortado por tierra, ya vimos lo que es cortado, Dios lo desarraiga y lo avienta aquí a la tierra, tú que debilitas a las naciones. Porque el trabajo de Satanás, hermanos y hermanas benditas de Dios y pueblo de Dios, es que se dedica a debilitar, a quitarnos el poder que Dios nos ha delegado, porque la presencia de Dios representa poder y el ladrón no vino sino para hurtar y robar y quitarnos el tesoro, ¿verdad? Con el pecado, con el engaño y dejarnos otra vez en la carne para no poder hacer los mandamientos de Dios y estar en carne debilitados para no poder hacer su obra. Entonces, el trabajo de Satanás aquí es debilitar a las naciones. De hecho, ya se me fue la hora, hermanos en Cristo Jesús, pero este versículo en la enseñanza número 6, si Dios lo permite, lo voy a seguir tocando para desglosarlo profundamente. Yo deseo que cada enseñanza llegue a su corazón y soy un siervo de Dios que se despide con un abrazo y con un beso de óculo santo, deseándole en todo momento que Dios toque sus corazones y le alumbre sus vidas. Pueblo bendito, hasta luego.